Hey, hey,
Llegó tu Tony, super entrenada, así que no encuentro aquí, no, pero amor, solo esto platicar, no puedo hacerte de amor. Santo.
remata final de categoría Living. Así que le pedimos a todos los nenos y nenas que participaron en esta jornada de domingo que entren a pista para hacer el sorteo pertinente. Por favor, todos los rapaces y rapazas a pista para hacer el sorteo. Todos los rapaces y rapazas a pista, por favor, para hacer el sorteo. Este último sorteo de esta Copa 5 para 5 de la Federación Galega de Balonmán que estamos a disputar aquí en la Plaza de España, en Ribeira. Por favor, todos los nenos y nenas a pista de todos los conjuntos, porque después de los sorteos ya faremos la entrega de medallas y trofeos, así que por favor, cuanto antes, en pista para hacer los sorteos. Todos los rapaces y rapazas a pista, por favor, para hacer el sorteo este domingo. Esto no lo hace la próxima la sombrilla. Tantas de las puestas. Agarra esto tipo de cosas cuando no está cómodo. Verde. Saltemos a todos los nenos que estén en pista. Que vamos a proceder a hacer los sorteos de este domingo. Recordamos que en los sorteos participan todos los jugadores, que también participan las sus familias. Después faremos a entrega de trofeos y medallas y colocaremos a los rapaces y rapazas los diferentes lugares. Recordamos que para participar en el sorteo o único requisito es bailar. Participan tanto rapaces y rapazas que están en la pista como a sus familias que están fuera de la este último sorteo que vamos a hacer en esta última serie de la gira, la Copa 5 para 5. Ya tenemos la música casi preparada. Vamos a hacer el sorteo, vamos a comenzar las libretas de la Federación Galega de Balonmán, así que por favor, bailes preparados, música lista. Vamos a ver si nuestro compañero ya tiene todo preparado, que la que no parezca fai calor aquí. Vamos a acabar achicharrados, Panchi. Vamos a ver qué es la instalación. Porque el señor Andrés de la vivienda. Vamos a ver. También participan los países de la persona.
Vamos a ver cómo va la presidente. Vamos a ver las manos. Vamos a ver. Y vamos a entregarse. Tú en libreta. Tú en libreta. Tú en libreta. Esa federación, ¿verdad? Y vamos a ver para quién más. Que saquemos. Pachi, saquemos a las dos personas ganadoras. Aurelio Chantenúa. Y a mí saben que van a la otra. Vamos a hacer entrega de estas nuevas libretas. A ver, cada quien más. Vamos a ver a quién entrega Aurelio la primera libreta. Libreta de la Federación Gallega de Balonmano. Por aquí viene la segunda. Ahí vamos. Y vamos con sorteo. La gorra era bufanda. Y vamos a cambiar de canción. Porque a última ocasión sempre fomos a misma en unha competición entre seres. A xente que mellor cantou e bailou esta canción foi en Cedeira o fin de semana pasado. Así que vamos a ver que tal o Fai Ribeira. Vamos a de eso ya sabemos, Spring became the summer. Y hay que cantar también, también tenemos que cantar. Vamos a ver la animación, a ver si se sabe. Touching me, touching me. Look at the night, and it don't seem so lonely. Ya tenemos la hora, vamos a entregar ahora. La decidimos ahí a nuestro compañero. And when Vamos a hacer entrega ahora. I did rush out my Tenemos que seguir cantando, bailando, porque ahí no nos queda a bufanda. I'll take on. Reach A ver ahora. A ver si va a jugar que viene acá, jugar que viene acá. Vamos a hacer. Saquemos ganador o ganadora de esta bufanda. Saquemos ganador o ganadora de esta bufanda. Habrá que empezar aquí a ganar buenos, todo aquí encima, Pon ahí, bufanda la Federación Gallega de Balonmano. Levantamos con sorteos y vamos a comenzar ya a preparación, a entrega de medallas.
Ahora os nosos compañeros van a colocar os diferentes equipos en función da clasificación. Colocaremos os equipos na grada que está xusto enfrente da caseta de información. Colocaremos por categoría por orden de clasificación para proceder a entrega. Así que, por favor, equipos preparados para hacer esa entrega lo mellor xeito posible, de la forma máis ordenada e sinxela. Xa están os nosos compañeros colocando os rapaces. Recordamos que todos os equipos participantes nesta xornada de domingo terán medalla en función da clasificación para ter trofeo. Así que unha vez teñamos todo disposto, o único que pedimos, por favor, é que neste lado onde se encontra o fotocall solo estén as autoridades que van a facer a entrega. Así que os pais, nais, familiares que querades, por favor, podedes colocarnos por outro lado da pista, pero neste lado pregamos que solo estén as persoas que vayan a facer a entrega. Non hai problema por poso en outro lado da bancada ou nas partes da baixo da pista, pero pregamos que neste lado, por favor, solo se coloquen as persoas responsables da entrega e as persoas que vayan a dar eses agasallos para os xogadores e as xogadoras que disputaron esta Copa 5x5 de balonmán na Rúa, a Copa que organiza a Federación Galega de Balonmán. Boa tarde a todas e a todos e moitas grazas por acompañarnos hoxe en Ribeira nesta segunda cita que ten este concello, a Copa 5x5. Desde a Federación Galega de Balonmán estamos encantados de poder achegar o balonmán a todas as cidades e vilas de Galicia para que os máis cativos poidan coñecer o noso deporte e dar os seus primeiros pasos no mundo do balonmán. Estamos encantados tamén, nos gustaría darlle as grazas a todos os equipos, por suposto, aos seus responsables, tamén ao colectivo arbitral e a todas as familias que estivestes aí durante todo o fin de semana. Moitísimas gracias. Tamén as diferentes institucións que colaboraron neste evento, como son o Concello de Ribeira e a Diputación da Coruña. Ano tras ano seguimos medrando
Isto débese a que todos vos estades sempre aí apoiando en cada evento e iso nos dá máis forza para seguir traballando polo balonmán galego e por todos vos. Moitísimas gracias. En esta sede queremos facer unha mención especial ao Club Balonmán Ribeira por todo o traballo e implicación para que esta sede fora a que contara con máis equipos de toda a xira, 29. Iso indica que o balonmán nesta localidade ten moita forza e moi bo futuro. E xa sen máis, chegou o momento da entrega de trofeos e para iso contamos ca presencia de Xavier Vidal, concelleiro de Deportes do Concello de Ribeira, Juan Luis Murones, concelleiro de Sanidade do Concello de Ribeira e Pablo González, presidente do Club Balonmán Ribeira. Comezamos ca entrega da categoría Benjamín e o turno para os cuartos clasificados de dita categoría, o conxunto dos Locos da Colina. Fan entrega das medallas Xavier Vidal, concelleiro de Deportes do Concello de Ribeira, Juan Luis Murones, concelleiro de Sanidade do Concello de Ribeira, e Pablo González, presidente do Club Balonmán Ribeira. Fuerte aplauso para todos estos rapaces. Que rematan cuartos nesta Copa 5x5 disputada en Ribeira. Continuamos que entrega nesta categoría Benjamín. Turno agora para os terceiros clasificados, que non son outros que o equipo de Los Guerreros. Para a entrega do trofeo, Pablo González, presidente do Club Balonmán Ribeira. Fuerte aplauso para los rapaces. Acaban de recibir o seu trofeo. Vemos aí como lucen as súas medallas. Pedimos que os xogadores e xogadoras ocupen de volta os seus postos. E pasamos agora o equipo segundo clasificado nesta categoría Benjamín, o conxunto dos Tiburones. Para entrega do trofeo, Juan Luis Murones, concelleiro de Sanidade do Concello de Ribeira. Vemos aí como se preparan para recibir o trofeo os xogadores dos Tiburones. Fortísimo aplauso para eles.
Vemos ahí cómo lucen con su medalla y con ese trofeo de segundos clasificados. Rapaces. Os que ya pedimos incluso traen hasta mascota. Pero un fuerte aplauso para él, recupera su lugar. Seguimos ahora con primero clasificado en esta categoría Benjamín de esta Copa 5 para 5 disputada aquí, esta Plaza de España de Ribeira, o equipo Manos Locas. Para entrega do trofeo Xavier Vidal, concelleiro de Deportes do Concello de Ribeira. Fuerte aplauso para rapaces de Manos Locas que fixeron un moi bo campeonato nesta Copa 5 para 5. E acabaron o primeiro posto. Lucen aí cas súas medallas e con ese trofeo de primer clasificado de categoría Benjamín. E de novo un forte aplauso para eles. E agora xa é turno de cambiar de categoría e pasar a categoría Alevín. Tras a disputa desta Copa 5 para 5, la disputa dos partidos desta jornada, turno agora para os cuartos clasificados de categoría Alevín, o equipo Invencibles Unidos. Harán entrega das medallas Xavier Vidal, concelleiro de Deportes do Concello de Ribeira, Juan Luis Burones, concelleiro de Sanidade do Concello de Ribeira, e Pablo González, presidente do Club Balonmán Ribeira. Fuerte ese aplauso para todos os rapaces e rapazas de Invencibles Unidos. E agora, turno para o terceiro clasificado desta categoría de Alevín, o equipo A. Para entrega do trofeo aos terceiros clasificados, Juan Luis Burones, concelleiro de Sanidade do Concello de Ribeira. Fuerte aplauso para os xogadores do equipo A, que agora van a lucir ese trofeo de terceiros clasificados e as súas medallas. Por lo que pedimos de novo un forte aplauso para todos os xogadores e xogadoras deste conxunto. Pasamos agora aos segundos clasificados desta categoría Alevín, que non é outro que o conxunto de Corazonistas 6.
para entrega de trofeo de segundo clasificado de esta categoría Levín, Pablo González, presidente del Club Balonmán Ribeira. Vemos cómo lucen ahí ese trofeo y las sus medallas. Esa entrega que está haciendo, repetimos, a un presidente del Club Balonmán Ribeira, Pablo González. Fuerte o aplauso para estos rapaces, estas rapazas. Y ahora, el turno do conjunto campeón de esta categoría alevín. O equipo primer clasificado de esta Copa 5x5 disputada en Ribeira. O conjunto Frions al poder. Para entrega de trofeo, Xavier Vidal, consejero de Deportes do Concello de Ribeira. Fuerte aplauso para el conjunto de Frions al poder, campeones de esta categoría Levín. Vemos que ainda continúa a bancada animando. Y ahora, tras esta entrega, por favor, le pedimos a todos los jugadores y jugadoras que se acerquen caro fotocall, a todos los jugadores de todos los equipos para hacer la foto de familia. Por favor, todos los jugadores y jugadoras que vayan caro fotocall para hacer la foto de familia de esta sede de Ribeira, esta última sede de la gira, la Copa 5x5 de Balonmán na Rúa que organiza la Federación Galega de Balonmán con apoyo da Deputación da Coruña. Mientras se colocan los rapaces y las rapazas, por favor, todos los nenos y nenas que se coloquen en esa foto de familia. Y de nuevo, volvemos a reiterar las gracias, mientras se pagan esa foto de familia, a todos los jugadores y jugadoras, a todos ellos, o colectivo arbitral, a todas las familias que estuvieron durante todo fin de semana, a las diferentes instituciones, o Concello de Ribeira, Deputación da Coruña, y sobre todo, o Club Balonmán Ribeira, por el apoyo y por las facilidades para hacer feito todo ese trabajo durante este fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Esperamos vernos también muchísimo más durante este año en Ribeira, con ese club que se vaya a formar y que vaya a competir en diferentes categorías. Y sobre todo esperamos vernos a todos en la siguiente gira de esta Copa 5x5 de la Federación Galega de Balonmán, que está apoyada por la Deputación da Coruña. Muchísimas gracias.